Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy es viernes, así que uno está como que ávido de ese fin de semana, quizás no tanto para descansar, pero sí como para cambiar, ¿no? Y precisamente un tema espectacular que vamos a desarrollar el día de hoy, porque es un tema muy cercano y que quizás muchos lo hemos vivido sin saber que estamos viviendo eso, con familiares o con hijos, o quizás la misma persona puede haber sido objeto de un tipo de síntomas de estos y no lo sabe detectar. Por ello vamos a hablar con el doctor José Moreno y vamos a tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El doctor José Moreno es neurólogo infantil y bueno, especialista y experto en estos temas. Doctor, como siempre, un placer. Gracias nuevamente por la invitación y es bueno y oportuno comunicar y alertar a las familias de este problema que es tan común en la infancia y que muchas veces no tienen grandes éxitos porque no se maneja e identifica de la manera adecuada. Por sus siglas TDAH. TDAH. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bien, el TDAH es trastornos por déficit de atención con hiperactividad y comúnmente se conoce como el TDAH o lo identifican la familia o los maestros como el niño hiperactivo, el niño inquieto, pero dentro de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como ves, está el componente por el déficit de atención y el componente por la hiperactividad. Entonces, recuerden que todos los niños tienen trastornos en cuanto a la conducta. Unos tienden a ser pasivos, otros hiperactivos, pero cuando estas conductas se van exagerando, cuando se mueve más de la cuenta, cuando tiene que estar en constante movimiento y cuando empieza a bajar el rendimiento por este problema de conducta, entonces cuando se convierte en un problema médico. O sea, eso se puede detectar en una edad específica, ¿no? Por ejemplo, en la edad escolar. Que sí, el rendimiento. Te explico. Hemos hablado en otros programas de factores o conductas de alarmas y de riesgo. Entonces yo tengo un niño de 3 o 4 años que es muy inquieto, que tiene que estar corriendo, que tiene que estar jugando con todo, que pasa de una actividad a otra de manera constante. Ya ese niño me está diciendo que va para un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El tema es que para poder hacer el diagnóstico, aun cuando yo sé que eso viene en evolución, el DSM-5 me exige que tiene que tener 7 años cumplidos porque es la edad escolar. Caramba. Antes puede ser un trastorno de hiperactividad, puede ser un trastorno posicionista desafiante. Pero no se puede diagnosticar antes de esa edad. Antes se toma como conductas de alarma. Sabemos que va para allá, pero yo no voy a esperar que llegue a primer grado, que tenga el bajo rendimiento escolar o que sea discriminado o excluido por la falta de apoyo, sino que yo voy identificando y voy modificando para que esa conducta sea lo menos intensa posible y no me tenga las dificultades que tienen a nivel social y a nivel escolar estos niños. Está quizás el más conocido es el hiperactivo, pero está también el niño inatento, que no es el hiperactivo, pero es el que está sentado todo el horario escolar o toda una tarde y que luce distraído. Es como un autismo, ¿no? Está como en su mundo, pero a diferencia del autismo, pues no es un niño restringido, no tiene conductas estereotipadas, sino inatento. Está en la clase. Eso también es un... entonces se habla de un trastorno por déficit de atención y él se va a clasificar en dos tipos. El predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo y el combinado. El combinado quizás es el más frecuente porque está tan hiperactivo que no presta atención. O sea, son como dos extremos, ¿no? Son los dos tipos, el inatento y el hiperactivo. El hiperactivo es el que predomina. Es el que más llama la atención porque entonces saca de contexto todo el aula de clase o todo el ambiente donde él esté, porque todo está enfocado. Es ese niño que se mueve con mucha frecuencia. El tema ese de la manzana podrida, que es terrible, ¿no? Claro, porque todos los niños y se vuelve un problema conductual, porque a este niño hiperactivo, al ganar la atención del adulto, sea cual sea, padre, tío, educador, los niños empiezan a imitar, porque también quieren la atención de este niño que se lo ha ganado por ser disruptivo, por ser impulsivo. Entonces, es muy
difícil cuando a los 7, 8 años no se han hecho las actividades adecuadas, no se ha hecho el tratamiento adecuado con este tipo de niños, pues obviamente empiezan las exclusiones, la discriminación y empiezan las maestras entonces evaluación psicológica, evaluación neurológica y muchas veces es cierto, la maestra, estos niños son tan intensos que mantenerlos 6, 8 horas en un área como escolar. sus estándares, ¿no? De normalidad dentro de lo que es Claro, la tremendura. todos tienen sus estándares, igual que los adultos que están implicados en la educación de niños saben que cada edad tiene su característica. No es igual tratar con un niño de 5 que de 8 ni de 10 años. Cada quien tiene su estructura adecuada, pero cuando esa inatención o esa hiperactividad es exagerada, que ya viene a ser perturbadora de la evolución del niño, entonces cuando se convierte en un problema. Y hay otros criterios, pues no solo la hiperactividad, sino que destruye cosas por impulsividad, tiene baja tolerancia a frustraciones, olvida las cosas de manera frecuente. Y O es agresivo, ¿no? la impulsividad y agresividad. Cuando hay algo de agresividad, en el hiperactivo uno siempre se pone un punto y aparte porque también cuando yo tengo una agresión o un niño agresivo en edad escolar, yo tengo que ver cuál es el nivel cognitivo de ese niño porque ya un niño en edad escolar debe estar en capacidad de saber qué es hacer daño y qué no. Delimitarse en Tener agresiones límites, que tener pueden hacerle límites. daño. Entonces, cuando yo tengo un niño que no mide riesgo y que porque se frustró o se enojó, viene y te da un golpe o agrede a un compañero de clase, entonces, ¿qué pasa? Que ese niño está agrediendo siempre y cuando sea en contexto, o sea, cuando las conductas son exageradas. De repente le tomaron el lápiz sin pedir permiso y este niño agarró, se paró y golpeó al otro niño sin mediar palabra. O le encajó Entonces, el lápiz. o le encajó el lápiz, que también pasa con suficiente frecuencia. Entonces, esa conducta impulsiva, agresiva, que me pone en peligro la vida de otros, la vida del mismo y del ambiente, entonces se empieza a tornar un problema. Entonces, estos niños incluso pierden hasta el ambiente familiar porque a veces son tan exageradas estas conductas hiperactivas que los padres lo que hacen es quedarse en la casa, toleran todo Porque dentro de la son casa demasiado tremendos y no lo quieren clasifican como arriesgarse. tremendo y siempre a los padres les cuesta Eso no es un una poco, tremendura. le cuesta aceptar que esa tremendura va más allá de un simple arrebato. Ah, No, ¿por no qué se puede pasa? tomar así. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser del entorno social, de la formación, o son causas diferentes que uno no sabe. Tenemos una causa genética predisponente como todo lo neurológico. Yo puedo tener siempre en estos niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, siempre vamos a ver que en la mitad de los casos hay antecedentes familiares de algún papá, tío, primo, abuelo con el mismo trastorno. Está luego los factores ambientales, cuando yo tengo un ambiente muy restringido, un ambiente muy inestable, eso me puede causar una exacerbación de los síntomas. Ese ambiente... Pero siempre viene desde la perspectiva genética siempre o hay fisiológica. una perspectiva, siempre hay un control genético, pero en este momento los hogares disfuncionales, donde el niño no sabe qué esperar del papá, que no sabe si se enoja, le puede hacer daño a través del maltrato físico, entonces estos niños, aun cuando no tengan la base biológica, la base genética, sí tienen el contexto social, la parte ambiental, donde está en un ambiente muy disruptivo que inclusive es peligroso para él. Entonces el niño va aprendiendo esa conducta y recuerden bien que un niño maltratado va a ser un niño maltratado con su semejante. Entonces el ambiente inestable, el ambiente muy restringido donde al niño se le exige que siempre se mantenga tranquilo en su cuarto, que no moleste, que no haga bulla, cosa imposible para un escolar, entonces eso me marca una restricción. Cuando el niño cambia de ambiente, hay como una exacerbación de los síntomas y hay un aumento de la hiperactividad. Estos ambientes restringidos, estos ambientes inestables, también me pueden hacer que el niño se torne ansioso. Si se torna ansioso, empieza a estar inatento, porque está pensando qué va a pasar cuando llegue a la casa, qué va a hacer hoy, qué va a pasar hoy, cómo me pueden tratar. Entonces, todo cuenta en este trastorno por déficit de atención, no solo la parte genética, sino los factores ambientales. Porque yo tengo niños con base genética donde la mamá, el papá, el abuelo pueden estar teniendo el mismo trastorno de hiperactividad, pero cuando modifican el ambiente en un hogar funcional, obviamente las conductas se minimizan y no va a ser necesario entonces llegar a lo que más temen los padres, que es la medicación.
Ahora, en el caso de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿van vinculados ambas o sea, por ejemplo, atención siempre tienen que ir juntas? No siempre. Yo tengo el predominantemente, o lo que llamamos puro, predominantemente inatento, y el predominantemente hiperactivo e impulsivo. Esas son las dos grandes clasificaciones. TDAH, 2 puntos, predominantemente inatento, es el que siempre está distraído y no es porque no tenga suficiente inteligencia, sino porque le cuesta concentrarse en las actividades. El que más llama la atención, que es el hiperactivo y el impulsivo, y tengo el combinado, donde es hiperactivo, impulsivo, cuando él logra mantenerse sentado, se me distrae. ¿Sí? Entonces, generalmente, ese, que es el más frecuente, es quizás el 50% más de los casos, se maneja como un TDAH, 2 puntos mixto, que es el que más tratamos con frecuencia. Cuando él logra sentarse, entonces se distrae. Ahora, usted dice que hay que esperar hasta los 7 años para hacer un diagnóstico firme, pero que se pueden ir observando los síntomas y un padre o madre preocupado puede llevarlo al médico en ese punto que todavía no pueden hacer un diagnóstico firme, pero que pueden evaluar que van encaminados hacia allá. ¿Cuáles serían las indicaciones? ¿Cómo se manejaría eso? O sea, un padre que pueda observar una cierta preocupación. Eso tiene que quedar muy claro y no quiero que quede confusión. O sea, a los 7 años, desde el punto de vista médico, se hace el diagnóstico, pero el problema empieza mucho antes. Y no por eso yo voy a decirle al papá del niño de 4 años, venga a los 7 años para hacerle el diagnóstico, no. El niño que empieza con impulsividad, hiperactividad, agresividad, que llora con frecuencia, que no se calma con nada, que desafía la figura de autoridad, ahí hay un problema. Si ese niño es muy inquieto, obviamente yo lo tomo como un problema de hiperactividad y el diagnóstico en ese caso sería un trastorno de hiperactividad, pero no lo puedo nombrar como TDAH. Es un tema netamente de diagnóstico que usamos los médicos y el apoyo, en este caso psicólogos y psicopedagógicos, que son los que manejamos este tipo de situaciones. Para hablar precisamente de ese tema, del tratamiento en sí, del diagnóstico, que es muy importante, en la próxima parte vamos a continuar hablando de este tema, precisamente trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con nuestro invitado, el doctor José Moreno, neurólogo infantil. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con nuestro amigo el doctor José Moreno, neurólogo infantil, acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y quedamos para conversar con nuestro invitado acerca de ese diagnóstico y cuáles son las posibilidades de tratamiento. Ya delimitamos que, aun cuando el diagnóstico se hace de manera firme a los 7 años, si estos síntomas aparecen antes, hay que hacer algo. Entonces, eso es lo que quisiéramos conversar con nuestro invitado, que hay que hacer. Claro, una vez que yo identifico, incluso todo empieza cuando el niño entra en la etapa preescolar, que las maestras... 3 añitos. 3 años, 3 años y medio, que entran en el preescolar. Las maestras empiezan a hablar con los padres de que el niño está muy inquieto, que está muy hiperactivo, impulsivo, que le cuesta acatar las normas, que le cuesta seguir instrucciones porque no le presta atención, no es porque no sea capaz de entender la instrucción. Entonces, ya desde esa edad, yo no tengo por qué esperar que en primer grado, que es cuando empieza la escolaridad ya de manera más formal, donde ya tienen que empezar a ganar habilidades y hay un sistema de evaluación mucho más objetivo, entonces empiezan a ver las fallas que pudiste haber evitado en la etapa preescolar. Entonces, el llamado es que cada vez que la maestra o algún adulto de importancia en el niño le llame la atención a los padres acerca de la conducta del niño, bien sea por inatento, bien sea por hiperactivo, preste la debida atención y acuda a la ayuda que le corresponde. En este caso, en los niños con hiperactividad se busca mucho el apoyo de psicología, pues, preferiblemente con la parte de manejo conductual, de orientación conductual o un psicólogo experto en manejo de la conducta, y ellos van a empezar a enseñar tanto a los padres, porque esta también es una consulta para padres, a enseñar a poner límites, a poner reglas, a poner normas, a poner recompensas, a poner castigos, y obviamente entonces entra en juego esta parte conductual de cómo modificar
progresivamente Así debe esta ser, con situación. recompensas y tal. Claro, Hay quienes critican la cosa de las manzanitas. Es que no, Las estrellitas que le ponen a eso los niños. funciona en el preescolar. Tú, un niño que te hizo una tarea, solo que te hizo una caligrafía de vocales y lo hizo en el tiempo esperado y lo hizo de la manera adecuada, tú tienes que darle una gratificación. Claro, no lo vas a gratificar siempre con un caramelo, con un chocolate y no lo debes gratificar por todo. Entonces tú le vas enseñando gratificaciones que económicamente no cuestan mucho, que es dibujar la carita, se portó bien en la escuela, van a ver al niño con su gratificación. Cuando no hay carita, entonces ya el niño entiende que hoy no fue tan bien, incluso eso entonces él empieza ¿Y se pueden a comparar modificar. con sus otros compañeros también? Ya se compara, Ya se porque a comparan. ti te dieron, a mí no me dieron. ¿Qué hiciste tú que no hizo? Yo quiero la carita, que puede, para uno al adulto, para el escolar puede parecer tonto, pero es bastante gratificante. Y cuidado con las recompensas, porque por lo menos yo no puedo recompensar porque el niño desayune, almuerzo, cene. O sea, el niño tiene que comer, tiene que ser un espacio para compartir, no un espacio hostil, para que el niño vaya entendiendo cuál es el sistema de la recompensa. No quiere decir que, mira, si te comes la sopa, el arroz y la carne, te doy un helado. No se recompensa por comer. También me gustaría esa recompensa, ¿no? Pero bueno, se felicita. ya uno es grande. Pero bueno, pero entonces se entra en la negociación. Si esta semana te comes todo el almuerzo completo sin protestar, el fin de semana tienes el helado. O tienes la hamburguesa o lo que quieras o lo que el niño elija. Pero eso se tiene que hacer ya a mediano plazo, una semana, mientras más va creciendo se van poniendo un mes por trimestre escolar, para que el niño trabaje en base a eso. Pero si el niño por cada tarea, como el cuidado personal, te cepillaste los dientes, te voy a dar un chocolate, no, o sea, eso es dentro de los hábitos y tú gratificas verbalmente, que bueno, me hace feliz que estés pendiente es de una ti. parte comunicativa importante. Claro, la gratificación puede ser verbal, no tiene que ser material, que es lo que tenemos que Caricias aprender. espirituales. Caricias espirituales, netamente, o sea, la carita feliz y el que orgulloso estoy de ti porque te portaste bien, eso magnifica esa carita feliz. Entonces, ahí tú vas viendo, pero eso me funciona en el preescolar. En el escolar tengo que trabajar más hacia la negociación, tengo que aprender a trabajar con castigos cortos. Yo no porque hoy no hiciste la tarea te voy a quitar el videojuego por 2 meses porque a la semana él va a perder importancia. Esos castigos antes en la escuela que le ponían el gorro y No, eso es totalmente torturosas. No, eso ya no debe hacerse. Claro. Fue una práctica que se hizo Fuerte. durante mucho tiempo, pero las frustraciones y los los maestros traumas tenían la potestad de golpear duro y de castigar con mucha dar el fuerza. reglazo, me Fuerte, cuentan a mí, fuerte. no, eso no debió haber pasado nunca, pero bueno, pasó. Y ahorita, pues obviamente la ley siempre va a proteger al menor. Cuando hay una situación irregular, el maestro lo que tiene es que llamar la atención por los caminos regulares. Padre, coordinador, dirección del plantel y obviamente después de ahí zona educativa y consejo de protección. Pero bajo ningún contexto, como siempre hemos hablado en este programa, el maltrato físico debe ser una opción ni del padre y mucho menos de los educadores. ¿Ha pasado, doctor, ha tenido usted la experiencia, digamos, tratando este tipo de temas que obviamente como neurólogo seguramente lo ha tenido en su consulta, que los padres sean violentos con los hijos, inclusive allí en su consulta? Sí, claro, eso incluso a veces soy yo el que tiene que calmarse porque estos niños, Dale tú al papá. estos niños hiperactivos obviamente están en un consultorio, un espacio de quizás 3-4 metros cuadrados donde lo que tiene es juguete, obviamente eso es un ambiente muy limitado para él y se torna disruptivo. Ya uno lo entiende y lo sabe manejar, pero el papá que es impulsivo, entonces viene, lo agarra con firmeza, lo sacude delante de mí, entonces uno entiende que este papá o esta mamá no tiene el menor sentido de cómo tratar con estos niños, porque si yo pierdo mi control, el niño obviamente también lo va a hacer, porque yo no estoy enseñándole con el ejemplo que es mantenerse calmado. O sea, yo no puedo decir no grite gritando, que te dije que te quedaras tranquilo, no se va a quedar, más bien lo vas a poner más ansioso. ¿Qué hace cuando un muchacho tiene una pataleta, una chilladera así delante de la gente? ¿Qué debe hacer el padre para que haga lo correcto? Depende mucho de la situación. Por lo menos yo siempre les digo, valida el sentimiento. Sé que estás molesto porque quieres jugar, pero es momento de hacer la tarea. ¿Ok? Lo estoy validando. Y cuando te calmes, vas a venir a hacer la tarea.
yo no estoy negociando, yo estoy diciendo que se va a calmar el tiempo que él necesite calmarse. Cuando él empiece a ver que yo estoy firme en lo que le dije, que no le voy a ir a consentir porque no quiere hacer la tarea, él va a entender y va a venir a hacer la tarea. Mira, y el tema de género, los varones tienen la tendencia a ser más hiperactivos, más... El sí, género sí, sí hay una esa- relación 2-1, más predominantemente en el varón que en la niña. Ujú. Entonces, ¿Y por qué será? la parte genética, ambiental, Por la naturaleza todo propia. eso va influyendo, pero en la edad de escolar van a ir parejos, pero en la adolescencia pues es mucho más frecuente en el varón que en la niña, y este tipo, en el varón, pues las conductas de riesgo y situaciones a las que se somete en la adolescencia y en la edad adulta son bien importantes. En la TDAH niña hay otros factores de riesgo, pero ambos comparten el uso y abuso de drogas, actividad ilícita y embarazo precoz. Entonces, Wow. cuando yo tengo un chamo TDAH, el escolar es un momento rudo para la educación, pero si yo no lo trato a tiempo, quiero que entiendan y que sepan que en la adolescencia van a tener un problema y en edad adulta voy a tener otro, porque entonces voy a tener situaciones de riesgo y en edad adulta voy a tener fracaso laboral o fracaso en pareja, porque siempre voy a ser disruptivo. Entonces, no es que el niño de 5 años es inquieto y punto, y esto va a pasar, no va a pasar así de fácil. O sea, si yo no intervengo, si yo no hago algo, ¿Hay no va a medicamentos pasar. para controlar este tipo o solamente con tratamiento y influenciarlos de alguna manera? Lo primero es modificación de conducta. Yo no puedo iniciar medicamentos si no voy acompañado de una modificación de conducta, que es lo que muchas veces no entienden. Muchos padres vienen a la consulta, el niño es desbordado, es exageradamente inquieto, Lo quieren dormir. que lo quieren, que están de acuerdo con la medicación, pero no entienden que es solo parte del trabajo. ¿Okay? Yo sí se puede medicar, yo voy a bajar la intensidad de la conducta, pero si yo no tengo a alguien que en ese momento que el niño ha disminuido su conducta me enseña a modificar, cuando yo retire el medicamento va a ser igual de intenso que al principio, porque nadie te enseñó cuál es la manera adecuada de manejarte, cómo, en qué momento jugar, cómo controlar los impulsos, las emociones, cuándo no pegar. Entonces muchos padres te escriben a la semana, doctor, estoy feliz porque el medicamento le ha prestado, como dicen coloquialmente. El tema es que entonces, como el niño ya no trae, ya copia todo, la maestra lo felicita, abandonan el apoyo psicológico y psicopedagógico y se aferran solo a la medicación, sin saber que la medicación es transitoria. En algunos casos hemos usado por mucho tiempo, pero siempre tiene un techo. No voy a medicar al niño el resto de la vida y tampoco lo voy a volver adicto, tampoco lo voy a dopar, como dice por ahí, no, que está drogado, está dopado. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Obviamente, como son medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, lo que más preocupa es que el niño en los primeros días puede estar somnoliento, pero para eso existe el acompañamiento de la medicación. Mira, empezamos con baja dosis, cualquier novedad que tú veas, por favor me llamas o me escribes para yo decirte qué vas a hacer. Porque, como todo medicamento, Pero lo tiene su efecto. fundamental es la parte conductual. La parte con Eso eso es no debe vital. faltar, claro, porque la medicación va a ser siempre transitoria, pero si tú no le enseñaste adecuados hábitos conductuales cuando el niño estaba Si el totalmente padre no tranquilo, los tiene, no los puede manejar, ese es un tema también. pero el padre por tiene que ir al psicólogo con el muchachito. siempre en la parte de terapia conductual, pues obviamente los padres tienen que ir a una primera cita porque el orientador de conducta o el psicólogo conductual tiene que hacer. Todos tienen que hablar el mismo idioma, ¿no? Y no solo eso, sino identificar. Así que cuando viene el niño hacia la consulta y viene solo la mamá, yo solo tengo lo de la figura paterna que me cuenta la mamá. Y cuando son hogares disfuncionales, ¿cuál es el cuento que me está diciendo la mamá? Nada, o sea, todo es culpa del papá. Entonces, ambos tienen que estar de acuerdo. Ahorita la familia venezolana es una familia extendida, donde por razones obvias, entonces está mamá, papá, el hijo, la abuela, el abuelo, la tía con su familia, entonces todos quieren intervenir y hablar sobre el niño hiperactivo, y ahí hay ciertos roces que no tienen que pasar, y eso también te va a exagerar las conductas de hiperactividad. Para contextualizar, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones ya que podría usted ofrecer a nuestros televidentes para finalizar?
Bien, la recomendación es prestar atención. Cuando algún adulto de confianza te llama la atención, no pensar que lo está haciendo solo por criticar. Segundo, buscar el apoyo necesario. Generalmente hablen con la maestra, hablen con la orientadora, que les explique cuál es la situación que ellos están teniendo en clase, o con la familia, la situación que están viendo en la casa, para poder ayudar a buscar ayuda. No le teman al apoyo psicológico y psicopedagógico, y cuando vengan a la evaluación neurológica, pues no crean que siempre va a salir el niño medicado. Muchas veces sí va a salir con los estudios necesarios a realizar, pero no siempre sale medicado. Hemos tenido mucho éxito sin la medicación. Doctor, muchísimas gracias, súper interesante como siempre el tema y agradecidísima por su presencia aquí en el programa. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias al doctor José Moreno, neurólogo infantil, quien estuvo hoy conversando con nosotros, y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.